Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este su programa Cambiando de Tema, lunes 15 de noviembre, tercer lunes del mes de noviembre, un día conmemorativo, precisamente de acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es un día oficial de asueto, de descanso, y bueno, pues quiero agradecer que todos nuestros amigos en redes sociales, recuerden que estamos transmitiendo en 1+1 MX Oficial, nos estén acompañando en este día de asueto obligatorio de este lunes 15 conmemorativo a, evidentemente, los festejos de la Revolución Mexicana del próximo 20 de noviembre. Y bueno, pues recuerde que estamos en el sitio oficial www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de análisis platicaremos con la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, sobre temas coyunturales, temas preocupantes en el contexto de este fin de semana, pues aparentemente el Buen Fin, un tema en donde ha generado polémica entre consumidores, algunas ofertas engañosas, algunos engaños, sobre todo en el planteamiento de los precios. Hay denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor por algunos proveedores, algunas tiendas comerciales que han engañado al consumidor y bueno, obviamente algunos abusos en cuanto al manejo de tarjetas de crédito, eso sin mencionar que Banco de México ha anunciado la confirmación del aumento de tasas de interés por servicios interbancarios y sobre todo banca de primer piso. También tendremos una charla interesante con el magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Rufino H. León Tobar. Platicaremos con dos prestigiados abogados penalistas, el doctor Alberto Woodrich Ortiz y el doctor Rafael Martínez Treviño, sobre un tema coyuntural, las redes de la delincuencia y la migración en México, una importante conferencia que dictaron la semana pasada, un evento organizado por la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la UNAM. Efectivamente, platicaremos con estos dos especialistas sobre estas redes de delincuencia organizada y bueno, la migración que ha generado tanta polémica y debate en nuestro país y en el contexto internacional, tanta preocupación, porque bueno, tal parece que este es un fenómeno social que ya ha traspasado fronteras y que en este momento está afectando a nuestro país. Y bueno, de alguna manera son vulnerables estos grupos ante los grupos de la delincuencia organizada. Platicaremos también con diversos funcionarios, especialistas, analistas políticos. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos, acompáñenos. A continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Así estamos ya de regreso, estamos iniciando este programa, reitero, este lunes 15 de noviembre y quiero agradecer especialmente que tenemos ya en este enlace por Zoom a nuestra directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego en este día de descanso. Doctora, le agradezco mucho que nos haga favor tomarnos este enlace para compartirnos su análisis y el tema tan interesante de su columna publicada el día de hoy en los periódicos del Grupo 1+1 y Diario Amanecer. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don Julio? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, aquí estamos con ustedes el día de hoy y efectivamente vamos a platicar de pues lo que todos están viviendo. Sabíamos que este Buen Fin iba a desbordar
las calles. En julio hay muchísima gente en las calles. Hay que sumarle que muchas empresas entregaron, y el gobierno, también los gobiernos, entregaron parte de los aguinaldos de los trabajadores. Claro. Entonces, esto se ha convertido verdaderamente en un caos. Sin embargo, el problema es, vuelven los engaños, vuelven las falsas ofertas, Julio. Desgraciadamente la gente cae en esa trampa. Es increíble que los empresarios, ponen a la venta hoy sus productos de tiendas de autoservicio y de almacenes, sigan en el engaño para los compradores. Después que se ha vivido con esta pandemia, después de la caída económica en México desde hace ya 2 años, que hoy por hoy recuperar esa caída a engaño se me hace... Es una verdadera grosería para los compradores, Julio. Hay muchas, sobre todo las tiendas de autoservicio. Se comentaba que Chedraui, por ejemplo, es una de las tiendas que más ha engañado a la población, que se llevan el oro en cuanto a los precios engañosos. Y a mí me consta, Julio, definitivamente incrementaron costos a las tiendas para poder ofrecer posteriormente los descuentos, y al final quedan los precios tal cual uno los había visto hace, ya no digamos 15 días, 8 o 10 días, verdaderamente una burla. El día de ayer, y lo voy a decir, el día de ayer nos metimos a el Triunfo, que se encuentra a 45 tiendas en toda la República, pero una que está ubicada aquí en el municipio. Nos metimos a buscar algo en específico. Sin embargo, yo había visto un nacimiento, casi tamaño natural, tiendas, tienen un costo de 21,000 pesos. Hoy este mismo nacimiento tiene un costo de 24,000 pesos, y dices, bueno, ¿por qué le incrementan el costo? Yo lo vi hace 10 días, este mismo tenía el 20,600 pesos con un descuento de 25%, y ahí se va dando con lo que ya estaba costando este nacimiento. Entonces se me hace una verdadera grosería Hoy la gente está muy lastimada económicamente, Julio. Todas las familias de todos los niveles están muy lastimadas económicamente, y de alguna manera utilizan, en fin, para allegarse de cosas tal vez que hagan falta, o muchos están tomando la oportunidad de las fiestas decembrinas para adelantar sus regalos o para adelantar las compras que pudieran necesitar para el mes de diciembre, que las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, están comprando a los mismos precios que siempre ha habido, y muchos con un incremento para engañar con el descuento. La verdad es una pena que tengan que la gente para tratar de recuperar una economía que no es por ese lado como se puede recuperar. Al contrario, se pierden clientes, se pierde prestigio. Bueno, hemos visto cómo está trabajando la Procuraduría Federal del Consumidor en la mayoría de los estados, no en todos, en la mayoría de los estados. Está trabajando muy arduamente, están vigilando, pero pues no se pueden dar abasto, Julio. Sí. Y lo que puede llegar a suceder con estas tiendas como Chedraui, las quejas incrementaron el día de hoy con estas tiendas de acción, y lo único que pueden lograr no solo son multas, que tal vez las multas las puedan pagar, sino el riesgo de poder ser torturados por engañar y por lastimar todavía más la economía de los mexicanos, Julio. Claro, efectivamente, como bien lo refiere, doctora, hay anuncios de propaganda comercial engañosa, hay ofertas que no dicen o no le explican con claridad al consumidor la mecánica de descuento o el tema de los meses sin intereses, y como bien refiere usted, hay tiendas que se han atrevido a aumentar el precio de los productos, y esto es preocupante, y allá ha detonado cualquier cantidad de denuncias ante la propia Profeco, doctora, y esto afecta directamente al bolsillo del consumidor. Así es, y esto que comentó ahorita Julio, lo que ofertan algunas tiendas, que son los meses sin intereses, al final termina siendo engañoso, porque la gente se va con la idea de que 18 meses sin intereses un producto, y estamos ciertos que mucha gente todavía hoy
no termina de comprar lo que adquirió el año pasado en el Buen Fin, cuando ya se están embarcando. Así es. Con las tarjetas. Aquí los que salen ganando definitivamente son los bancos y insisto, ante esta caída tan estrepitosa de la economía mexicana, la inflación que ya nos está pegando, desgraciadamente, que todavía no termina el 2021 y ya nos está pegando fuerte esta inflación, pues imagínense ustedes el próximo, a partir de enero, febrero, que empiece a pagar la gente, pues definitivamente le va a alcanzar para poder hacerlo. No pinta un 2022, Julio, muy prometido económicamente hablando para los mexicanos. Entonces, si es un arma, Buen Fin, sí vale la pena las empresas para de alguna manera irse recuperando. Sí hay algunas ofertas, sí hay tiendas que lo respetan. Igual el uso hay que decirlo también, mucha gente no tiene efectivo, usa el plástico para poderse allegar de lo que más necesita o de lo que quiere en ese momento, y es un peligro. La tarjeta de crédito resulta ser un peligro para la gente. El día de mañana va a poder comprar y se va a venir una crisis para los bancos que incrementar en un porcentaje bastante alto. Entonces, pues esto a partir del 2022 va a pegar todavía un poquito más o un mucho más a la economía de este país, que insisto, no estamos tan bien como para estar gastando a lo mejor en cosas que no nos funcionan. Hay una tradición muy arraigada en México, que es los regalos de Navidad a fin de año, Julio. Todos lo traemos, creo que muy pegado, creo que son costumbres de muchos años, costumbres familiares, pero creo que esta vez debemos ser un poco prudentes, debemos ser conscientes de lo que estamos adquiriendo y de lo que vamos a hacer para fin de año, para empezar un 2022, pues no con los bolsillos vacíos, porque esto es lo que ocasiona este Buen Fin, que repito, no es una mala idea, pero para un país que está tan lastimado como el de nosotros, económicamente hablando, yo creo que sí tendríamos que ser muy inteligentes para saber cómo manejar el dinero. Es correcto, doctora. Efectivamente, el manejo indebido o indiscriminado o irresponsable del dinero de plástico puede detonar una crisis yo diría, cobranza, muy compleja para los bancos. Una cartera vencida que va a detonar en cualquier cantidad de demandas. Claro, y al final de cuentas sí les va a costar trabajo, pero también seamos conscientes de algo. Los bancos tienen algo que muchos no tienen, que son los intereses, que al final, aunque se adquiera un producto sin intereses con una tarjeta, claro, va a llegar el momento en que al no poderse pagar, ¿usted cree que no les van a cobrar esos intereses? Claro que se los van a cobrar y con creces. Y ahí se va a venir una debacle económica bastante fuerte, que repito, va a estar un poco complicado o mucho complicado poderla levantar. Ya de por sí estos 2 últimos años nos ha pegado la pandemia, el cierre de empresas, el cierre de restaurantes, el cierre de tiendas por la pandemia. Pues el próximo año no cantemos victoria, no se ve nada fácil y desgraciadamente pues las autoridades también irresponsablemente no dan a conocer la realidad de lo que se está viviendo en México. México no está en un lecho de rosas, Julio. México está muy complicado. Se habla de un incremento de más de 2.5 millones de pobres en un lapso de un año. Si sumamos el año pasado con el inicio de la pandemia, sumamos y el inicio crítico que se nos presentará en el 2022, pues estamos hablando de que el número de pobres de verdad superará la media. Y es peligroso para este país, porque la gente terminará con hambre, Julio, decirlo de alguna manera, y esto va a detonar una crisis social todavía más compleja de lo que ya estamos viviendo. Claro. Doctora, vale la pena recordar a nuestro amable auditorio que puede consultar la información completa en su columna publicada el día de hoy, la columna más importante que usted encabeza en los periódicos del Grupo 1+1 y Diario Amanecer. Y bueno, pues evidentemente la columna Cambiando de Tema y la columna Diario 1 es muy importante y ahí podrán consultarla el día de hoy, doctora. Así es, Julio, y bueno, trataremos a través de 1+1 y Diario Amanecer pues dar los pormenores de los riesgos que se están corriendo en este Buen Fin, que concluye
el día de mañana, todavía nos quedan unas horas del día de hoy y 24 horas del día de mañana, para que la gente de verdad sea consciente de lo que está haciendo. No por tener el dinero del aguinaldo nos podemos ir de boca para poder salir a comprar, y lo que dijo usted, comprar irresponsablemente pensando en que podemos adelantar algo de lo que vamos a hacer a partir del 24 de diciembre y hasta el 31 de diciembre, que es el fin de año. Pero sí, Julio, vamos a tratar de guiar un poquito a la gente, claro, y que se apeguen a los lineamientos que ya fueron publicados y que de alguna manera está poniendo en práctica la Procuraduría Federal del Consumidor, para que no cometan errores graves que el día de mañana les pueden costar todavía más caro de lo que hoy pues está pagando, ¿no? Pues ahí está la recomendación puntual, oportuna y objetiva de nuestra directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, quien le agradezco de veras que esta tarde de lunes, que además reconozco que es su día de descanso, amablemente nos tome este enlace. Muchas gracias, doctora. El periodismo no tiene descanso, Julio, lo hacemos con muchísimo gusto. La verdad, gracias. Nos preparamos por otras cosas. Gracias. Y bueno, es un placer, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y todos los días que se me haga posible. Muchas gracias, doctora Karina Rocha Priego, directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, aquí en Cambiando de Tema. Les deseo una excelente tarde, cuídense mucho. Igualmente, gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias. Y bueno, pues cambiando de tema, tenemos en la línea telefónica al licenciado Luis Miguel Carriedo sobre un tema electoral, la elección allá en Ixtlalpan, una elección extraordinaria allá en el Estado de México. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a tu auditorio. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada en este también día de descanso para ti. Oye, ¿qué pasó en el Estado de México? Tal parece que Morena se alza con el triunfo en este proceso extraordinario ya en Ixtlalpan. Pues sí, es una elección de esas que pasaron un poco fuera de la pues, percepción general en julio. Es una elección que se anuló por violencia en casillas. Sí. Y bueno, se ha llevado a cabo, al parecer, hay algunos pues quejas de los partidos y demás, pero bueno, en general yo creo que ha ido fluyendo bien el conteo, y sí, todo perfila que Morena se quedaría con este municipio, aunque todavía falta, Julio. El miércoles tienen que terminar de hacerse el conteo. Conteos, los cómputos, siempre pueden impugnarse los resultados, todas las decisiones de la autoridad electoral y todos los resultados tienen una instancia en el Tribunal Electoral, y bueno, pues estamos en esa situación. Este domingo se llevó a cabo esa elección, y bueno, todo parece indicar, como tú bien lo señalas, que sería un municipio para Morena. Vamos a ver, todavía falta la parte del conteo y la parte de las impugnaciones. Luis Miguel, me están cuestionando en redes sociales, nuestro amable auditorio, estamos platicando con el especialista en temas político-electorales, el licenciado Luis Miguel Carriedo, que amablemente nos toma esta llamada telefónica. Me están cuestionando en redes sociales qué va a pasar con la revocación de mandato en el escenario de la aprobación del presupuesto, que bueno, hay una reducción importante para el Instituto Nacional Electoral. ¿Acudirán a la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar aquí, Luis Miguel? Pues, estimado Julio, pues es un tema bastante complejo. Digamos, el INE había pedido un presupuesto de cerca de 24,000 millones de pesos en general, incluyendo el tema de las prerrogativas de los partidos políticos y su gasto operativo, que es algo así como 13,000 millones de pesos. Bueno, hizo un apartado que decía: esto es un presupuesto precautorio en caso de que se necesite, sí, porque ni una consulta popular ni la revocación de mandato es seguro que vayan a realizarse técnicamente hablando, porque necesitan juntar las firmas y demás. Bueno, la Cámara le reduce 4,900 millones de pesos del monto total que pidió, y había pedido el INE esta bolsa de 5,700 millones adicionales. Es decir, se quedaría muy apretado. La revocación de mandato, el INE dice que sale con 3,800 millones de pesos. Tenía otro monto, que eso es importante ponerlo con el auditorio, no quisiera hacer bolas con las cifras, pero había otro monto muy importante que realmente no se va a utilizar, y por lo tanto el recorte es menor. ¿Cuál es ese monto? Los 1,900 millones de pesos que puso en caso de que hubiera una consulta, que es diferente a la revocación. Okay. ¿Por qué digo que no se va a utilizar? Bueno, pues porque las consultas populares pueden ser una vez al año,
y es en noviembre cuando se pide, y ya nadie le ha pedido hasta ahora. Entonces, bueno, ese dinero mejora el escenario para el INE, pero todavía lo deja con un déficit de cerca de 3,000 millones de pesos, no con 5,000 como se está discutiendo ahora, sino con 3,000, ya no es tanto, bueno, es mucho dinero, pero ellos dicen, de todas maneras no alcanza, y van a ir a la Corte. Ya ocurrió el año pasado con la consulta popular. Así es. Entonces el INE pidió 1,500 millones de pesos para hacer la consulta, no le dieron nada de ese dinero, de ese extra que pidió para la consulta, fue a la Corte y la Corte no le dio la razón, entonces simplemente le dijo que para la próxima previera el presupuesto y no lo solicitara ya después. Eso fue lo que hizo en esta ocasión, no se lo dieron completo, pero debo decir, Julio, sí, que la consulta popular del año pasado se llevó a cabo y el INE, haciendo reajuste de los dineros que tiene, no tiene tan poquito dinero, digamos son casi 19,000 millones va a tener este año, pues hizo ahorros y dijo que le alcanzó a juntar 500 millones, bueno, pues no es tan poquito, pero muy lejos de los 1,500 que dijo necesitaba, y por lo tanto la consulta que se llevó a cabo este año tuvo muy poquitas casillas, 57,000 casillas en lugar de 162,000. La revocación, por ley, tiene que tener las 162,000 casillas, es decir, se tienen que poner todas las casillas, y por eso es que está diciendo el INE que no la libra, que no le alcanza. Pero también debo decir yo que en la reducción del presupuesto no fue, la Cámara no le dijo te quito solo la revocación, sino le quitó 4,900 millones de todo lo que pidió. De esos 4,900, pues ya estamos viendo que hay 2,000 millones que bueno, todavía tendríamos que decir, esos los gana el INE porque no los va a tener que usar para una consulta popular. Le queda más o menos unos 3,000 millones. Bueno, el año pasado tuvo un recorte de 2,400 millones contando la consulta y la logró sacar. Ahora va a estar complicado para el instituto, pero todavía le falta ir a la Corte, puede ir a la Corte sin problema, y hoy lo hizo distinto al año pasado, por lo tanto la Corte tendría algo más que decir, porque ahora sí previó el gasto y le dijeron en la Cámara que no, en general, o sea, a la Cámara le quitó el dinero, no diciéndole, esto es nada más te quito lo de la revocación, no, quitó en general, y si no le da el recurso, el INE tendrá que redistribuir de otras partidas. Creo que sí puede hacerlo, hacer un esfuerzo, pero pues sí, lo pusieron un poco contra la pared, acorde al cálculo que ellos mismos realizaron, y que debo decir, el cálculo de presupuesto sí se puede ajustar a la luz de los hechos de años pasados, que ha perdido 800, 1,000 millones, el año pasado 2,400, juntando lo de la consulta, y de todas maneras logró hacer sus funciones, apretándose el cinturón en unas cosas, etcétera. No digo que sea lo deseable, pero bueno, pues lamentablemente la Cámara no dio argumentos técnicos, eso es lo que a mí me preocupa. Simplemente le dijo, pues te quito 4,900 millones de lo que pides y ahí acomódate. Creo que se va a poder acomodar el INE, creo que también el INE tiene que moderar esto de que es imposible de hacer. A nadie le convendría que si se juntaran las firmas para la revocación, pues dijeran, debo no, niego, pago no tengo, no la puedo hacer porque no tengo recursos. Yo creo que todavía hay una etapa donde debe haber pues madurez y voluntad política e institucional de todas las partes. El INE hacer un esfuerzo por reducir los costos, por hacer más con menos, sin poner en riesgo la calidad de los ejercicios, y pues también escuchar la parte del gobierno, ya el Congreso pues no, pero la Secretaría de Hacienda, buscar un mecanismo y la Corte, para en dado caso si puede ampliarse, no todo, no 5,000 millones, pero a lo mejor un poco más, bueno, pues estaría bien. Si no ocurre, mi estimado Julio, pues el INE tendrá que hacerlo con lo que tiene. Caray. Pero pues ya hay discursos donde dicen ellos que algunos consejeros dicen que es imposible. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dice que está en riesgo la consulta, o sea, no es imposible. Y bueno, pues esta historia todavía tiene mucha cuerda, mi estimado Julio, porque claro, el INE dice, no tengo el dinero para hacerlo. Claro. Y pues
falta la Corte y la ley dice que si le presentan las firmas, lo tiene que hacer. Así estamos, Julio. Muy bien. Luis Miguel, sin lugar a dudas, esto va a seguir generando debate, va a seguir generando polémica institucional, debate en redes sociales y en medios de comunicación. La sociedad civil pues está en la incertidumbre porque, bueno, pues hay quien afirma que hay necesidad de impulsar reformas en materia de revocación de mandato, hay quien pues afirma que el INE acudirá ante la Suprema Corte para resolver el tema del presupuesto y obviamente cumplir con esta obligación constitucional, y hay quien afirma que es todo esto un factor de distracción para distraer recursos, la opinión pública y distraer sobre todo a las instituciones ante los temas coyunturales, ante la situación económica, ante el tema electoral del próximo año, en donde tal parece que de las 6 entidades federativas que tendrán la renovación electoral de su gobernador, muy probablemente Morena se alce con el triunfo en 5 de ellas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Miguel? Pues que eso dice Marco Cortés, ¿no? En los audios esos que le sacaron, ¿no? El propio presidente del PAN dice, no, pues vamos a perder todas en una de esas Aguascalientes. No, yo creo que las elecciones siempre se mueven, siempre hay posibilidades de... Claro. Nunca hay carros completos ni ganadores, pero pues sí, efectivamente ahorita tiene una ola favorable Morena. En lo que señala, yo creo que tiene razón quienes cuestionan, no es barata una revocación de mandato, es un ejercicio, pues digamos, democrático que está en la Constitución, pero no lo está pidiendo la oposición, quien lo está impulsando pues es los propios simpatizantes del gobierno. Es una cosa pues ahí que tiene esa parte cuestionable de decir, bueno, pues realmente no están pidiendo que termine el mandato, sino quienes piden que se abran las urnas para votar son quienes simpatizan con el gobierno. Pero bueno, si cumplen con los 3 millones, la Constitución pues les va a permitir detonar ese procedimiento, es decir, tendrán que cumplir con el requisito, no solamente es con la decisión presidencial, sino necesitan las firmas y bueno, pues se tendría que hacer, serían 3.800 millones en el cálculo del INE. Y en la parte pues de la elección y de las reformas que deben hacerse, yo creo que las reformas, como ya lo habríamos platicado en algún momento, Julio, claro, requieren, sobre todo las electorales, las que han estado sobre la mesa, que yo creo que sí son necesarias en algunos temas. Por ejemplo, bajar el financiamiento de los partidos, ahora que se está discutiendo el presupuesto, le hacen este recorte al INE, son 5.800 millones de partidos y esos no se pueden tocar. Las de los partidos es intocable, ¿no? Tienen que ajustar. Bueno, yo creo que es mucho dinero lo que reciben los partidos, no digo que los asfixien económicamente, pero sí podría reducirse. Pero todas esas reformas, Julio, necesitan 2/3 partes. Claro. No basta con la mayoría, que ahora se impuso una mayoría de Morena, con sus aliados, digamos así, de coalición. Si quiere una reforma electoral, pues necesita del PRI o necesita juntar a algunos votos opositores, porque no le alcanzan los votos. Entonces, bueno, pues digámoslo así, que la reforma depende de la construcción de acuerdos. Hoy vimos que las mayorías, pues sí se pueden imponer, pero 2/3 partes está más complicado, mi estimado Julio. Muy bien. Luis Miguel, pues sin lugar a dudas es un tema coyuntural, un tema interesante, un tema que genera, pues reitero, debate, polémica y preocupación, porque hay un escenario de una obligación constitucional, hay un contexto de debate legislativo y hay tal parece una instrucción gubernamental en este polémico ejercicio de democracia participativa conocido como revocación de mandato, que además es inédito. Además, corrígeme, creo que están proponiendo reagendar la fecha de esta revocación para el mes de abril. ¿Es correcto esto, Luis Miguel? Es correcto. Originalmente tendría que haber sido para el 27 de marzo, la van a poner para el 10 de abril, si mal no recuerdo. La razón es que pues hubo una decisión del tribunal respecto a las firmas. El INE decía que se recabaran con una aplicación electrónica para que sea más fácil detectar cuáles son falsas y verdaderas, digitalizando las cosas, pero la ley permite las dos modalidades, vía electrónica o vía física. Entonces el tribunal dijo, no, pues permite que te entreguen las firmas físicas o de cualquier manera, y eso, pues cuando el tribunal lo resolvió, ya estaba en curso la etapa de recabar las firmas. Entonces el INE tuvo que cambiar todo, reagendar, acatar lo que dijo el tribunal, y eso movió un poco el calendario, casi va a rozar los procesos electorales, que eso, pues por el modelo legal que tenemos, no debe ocurrir, no debe empatarse elecciones con procesos de revocación o de consulta, pero bueno, pues va a ser en abril. Nada más se movió unos días y esa es la razón. Muy bien. La razón es que como ahora las firmas se pueden recabar por ambas modalidades, le dio la razón el tribunal a Morena en eso. Claro. Entonces, bueno, pues el INE lo ajustó
ahora sí que para reponer también el tiempo de las personas que recaban las firmas y dar garantías de que el ejercicio constitucional pues, se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, no falta gran cosa. Muy bien. Simplemente, pues, si tenemos revocación, que todo parece indicar que sí hay mucho ánimo de que haya, sí, la tendremos en abril. Perfecto, pues ya está aclarado este tema, este punto. Habrá que darle seguimiento muy puntual, Luis Miguel. Te estaremos molestando, si me lo permites, la próxima semana. Con todo gusto, estimado. Muchas gracias. Don Luis Miguel Carriedo, experto en temas político-electorales, aquí en Cambiando de Tema. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos siempre a nuestro amigo Luis Miguel Carriedo su valiosa. Vamos a un pequeño corte, pero antes de irnos un pequeño corte, quiero compartirle que precisamente usted recordará que pues hay un grupo de ciudadanos que le solicitaron antes de que se fuera retirado de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, por ahí del mes de mayo le solicitaron pues que hiciera una investigación seria precisamente en contra de un empresario de nombre Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa en relación a una presunta vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita, evidentemente presunta defraudación fiscal, evasión de impuestos y también presunto vínculo con grupos del crimen organizado. Esto fue por ahí del 11 de mayo del 2021 directamente al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, con motivo de la llegada del licenciado Pablo Gómez Álvarez, estos ciudadanos, estas personas víctimas de este sujeto de nombre Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, que además, permítame decirle, está siendo investigado ya por la Unidad de Inteligencia Financiera, y aquí tenemos el número de este oficio en donde la directora general adscrita de la Unidad de Inteligencia Financiera pues le da conocimiento precisamente sobre la integración de una carpeta, de un expediente de investigación sobre este personaje, Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, que bueno, obviamente ya desde el 2018, aclaro, la DEA ha llevado una investigación sobre posible lavado de dinero, presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero por parte de este señor Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, propietario de las empresas Fuentes APSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, Autoproductos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Inmobiliario PIAPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, con las cuales ha recibido varios millones de dólares por parte de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Sí, efectivamente, La Barbie, este reconocido delincuente, este narcotraficante, pues le daba a que estos recursos fueran pues administrados por este personaje, presuntamente, reitero, presuntamente vinculado con este sujeto, y bueno, obviamente los lavaba con operaciones inmobiliarias, obviamente en algunos escenarios de compra-venta de inmuebles allá en Interlomas, y bueno, vale la pena aclarar que bueno, son operaciones de más de 2.500 millones de dólares norteamericanos, y obviamente eso es un tema que vale la pena abordar y darle seguimiento, ya que en este contexto de investigación al frente de, reitero, el licenciado Pablo Gómez Álvarez tendrá que darle puntual investigación a través de la Dirección General de Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigación correspondiente en caso de ejercer atribuciones legales respecto a los probables hechos en contra de Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa. Las actividades relacionadas con el crimen organizado con los cuales se vincula este personaje no son cosa novedosa, ya que Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa en algún momento fue distribuidor autorizado por la marca Ford, fue uno de los principales socios comerciales de la marca Country Motors en Guadalajara, Jalisco, que bueno, la matriz Ford cortó el suministro de unidades, ya que fueron señalados de que fueron surtiendo miles de automóviles Ford a Félix Gallardo y a Rafael Caro Quintero por la distribuidora Autoproductos, Sociedad Anónima de Capital Variable, concesionario 214, compraba unidades y eran enviadas a Guadalajara con el único fin de poder cubrir la demanda que el crimen organizado requería para pago de favores o movilidad propia. La ambición de Pedro Fuentes no tiene límite, ya que aún con ventas muy superiores a las presupuestadas y con pleno conocimiento de a quien se le realizaban
siguió haciendo entrega de vehículos en el año 2004. Durante el 2005 lanzó un programa muy ambicioso de ecotaxis para el estado de Nuevo León, el cual encabezaba el diputado, pues obviamente un diputado de carácter estatal, y bueno, obviamente desde el año 95, con el ingreso al reclusorio norte por fraude cometido en perjuicio de la arrendadora de las unidades, Arrendadora Capital, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la venta y la recuperación de unidades de varios concesionarios, ya que por los contactos que tenía podía hacer la recuperación de las unidades principalmente en el estado de Nuevo León y Jalisco. Recordemos que estas unidades, estos vehículos eran llevados a través de los famosos transportes o transportadoras conocidas como los trailers madrina, y bueno, pues eran llevados a las concesionarias en Interlomas, y ahí, bueno, repintadas, trabajadas para ser puestas a la venta, y bueno, en un escenario de autos seminuevos, sin que los clientes tuvieran la más mínima idea de que sus coches habían sido ecotaxis recuperados, una vez más abusando de las personas y haciendo alarde de su astucia, como dice: vivo papá, vivo, pretendiendo quedarse con el total de las unidades recuperadas. En esta ocasión el abogado Alonso Aguilar Cince, prestigiado abogado penalista, fue el que logró consignar a este ampón, aunque hábilmente el grupo de abogados de Pedro Fuentes logró negociar con las autoridades del reclusorio norte, y bueno, pues no tuvo otra opción la autoridad más que ponerlo en libertad. Y bueno, pues obviamente quedará consignado este antecedente, porque obviamente quedará bajo un escenario de investigación. También habrá que ver que después de 15 días de negociaciones, se le otorgó el perdón y salió del reclusorio norte, donde hizo muy buenas amistades, como el caso de José Antonio Zorrilla, con el cual departían grandes fiestas en el contexto del interior de este ceferezo. Las amistades con los hermanos Cordero Stauffer no solo fue como un concesionario Ford, sino fue más allá, y cuando los hermanos lograron recuperar el hotel Corla Beach de Cancún, Pedro Fuentes organizaba grandes fiestas llenas de excesos en la suite presidencial para poder satisfacer sus excentricidades, así como los más bajos instintos de sus invitados y los suyos propios, como mujeres en lo general de origen extranjero, jóvenes mujeres que son víctimas de trata por parte de este personaje, presuntamente, reitero, vinculado con grupos de la delincuencia organizada. Eran mujeres engañadas, eran invitadas con un engaño muy tradicional de una fiesta a empresarios. Se puede decir que de ahí se incrementó su afición por las mujeres, la trata de personas, las mujeres jóvenes, que encontró en Cancún un mercado ideal para conocer a jóvenes mujeres e incluso a menores de edad que, cegadas por las apariencias que dejaba deslumbrar y utilizar por parte de Pedro Fuentes y sus amigos socios, con un horizonte tan amplio y sin límite, los bacanales duraban días o semanas en sus yates. Llevaba desde un principio Playa Norte a sus invitados, hasta que vio el potencial de poder administrarlas bajo este escenario de trata de personas, hacer negocios con ellas a bordo, y por qué no, cuando hubo oportunidad, hasta de moneda de cambio las usó este desafortunado personaje, sin dejar a un lado que después vio el negocio de llevarlas incluso a los Estados Unidos en yate, sin que al llegar a puerto de madrugada, es decir, él y la tripulación estaban dormidos, y dar su ingreso posteriormente le daba la oportunidad de que bajaran las mujeres sin visa, sin ningún documento, y bueno, seguían las fiestas organizadas allá en Miami, en los Estados Unidos. Y con ese tipo de relaciones le dio oportunidad de conocer desde los años 1999 y 2001 a personalidades relacionadas con Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo. Esto es un tema verdaderamente preocupante, producto de una investigación periodística de Grupo 1+1. Estaremos dándole puntual seguimiento. Usted puede checar la información completa en los periódicos de Grupo 1+1, y precisamente en nuestra primera plana del periódico 1+1 Nacional, usted puede dar cuenta de este personaje que es requerido el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que le dé continuidad y le dé puntual seguimiento a la investigación en contra de este desafortunado mexicano pseudoempresario, pues presuntamente vinculado con grupos de la delincuencia organizada, que desafortunadamente, pues ya le comento, cometen cualquier cantidad de delitos en perjuicio
pues, empresarios, de ciudadanos, el tema ya en Interlomas, el desarrollo que construyó y bueno, pues no entrega la posesión de los inmuebles comprados, no escritura a los propietarios y bueno, pues con el manejo de tráfico de influencias que ostenta y con el beneficio del poder económico y con la vinculación con las que presuntamente cuenta con grupos de la delincuencia organizada, este personaje que ha sido señalado, denunciado e incluso ya hay carpetas de investigación en donde bueno, ya el Poder Judicial, la Fiscalía General ya han iniciado investigaciones. Desafortunadamente la red de corrupción o el tráfico de influencias le ha permitido mantenerse pues en las sombras o tras bambalinas. Estaremos dándole puntual seguimiento a este tema porque además es un tema de interés público, es un tema que nos han pedido nuestro amable auditorio y aquí estamos dándole seguimiento y atención a esta denuncia ciudadana que nos han solicitado nuestros amigos de 1+1 en redes sociales y bueno, pues habrá testimonios, habrá seguimiento puntual, periodístico, profesional desde nuestro gran equipo de colaboradores aquí en 1+1 y bueno, precisamente cambiando de tema, quiero comentarle que vamos a platicar con el director general jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, con el licenciado Daniel Díaz Cuevas. Y bueno, precisamente hoy mi compañera Berenice Telles me hará favor de hacer esta entrevista, reitero, con el licenciado Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. Vamos a un pequeño corte y regresamos con mi compañera Berenice Telles para esta interesante entrevista. No le cambie, seguimos, ya sabe, desde el 1+1, cambiando de tema. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí con mi compañera Berenice Telles, que hoy nos acompaña en esta interesante entrevista en el contexto de la revocación de mandato. Pero nada como entrevistar a un funcionario, a una autoridad que evidentemente en una fiscalía especializada contra delitos electorales bien vale la pena escuchar su punto de vista y su explicación ante la incertidumbre que ha detonado y reitero, la polémica en redes sociales. La ciudadanía está muy preocupada, Berenice, en este contexto de la revocación de mandato. Así es, Julio, pues hay muchas preguntas al respecto y bueno, pues durante estos días hemos podido escuchar este debate con los legisladores, con la oposición, sobre todo con esta oposición al gobierno actual. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros, como bien mencionaste, es el maestro Daniel Díaz Cuevas, quien él es el director general jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todo su auditorio y a ustedes, por supuesto. Gracias, maestro. Muy amable, gracias. Pues aquí lo escuchamos de la licenciada Berenice Telles y su servidor Julio Jiménez. Adelante, Bere. Sí, pues la duda que teníamos es justo estas reformas que mencionaban que eran necesarias para pues replantear revocación del mandato, que es nuevo para los ciudadanos. Es nuevo y que hay muchas preguntas en el tintero, hay mucho debate y bueno, pues sí quisiera que para empezar, pues nos dijera qué está pasando con la revocación del mandato. Hoy la jefa de gobierno nuevamente hizo un llamado a los ciudadanos para que participen en esta consulta y el día de ayer ella emitió su voto a favor de la revocación del mandato. Sin embargo, pues para los ciudadanos aún hay muchas dudas al respecto. Platíquenos de esto, maestro, por favor. Sí, claro, pues mira, hay varias cosas. Yo te voy a comentar lo que respecta a mi área, que es la persecución de los delitos electorales, y haciendo un análisis de la Ley General en materia de delitos electorales, Berenice, pues nos percatamos que en su artículo primero únicamente contempla el proceso electoral como tal y la participación ciudadana en la consulta popular, pero no así contempla expresamente la revocación de mandato. Recordemos que esta fue una reforma constitucional, se emitió su propia ley de la revocación de mandato, pero quedó esta laguna en materia penal electoral, en el sistema punitivo electoral, de qué vamos a hacer. ¿Por qué lo comento así? Porque hay un artículo, por ejemplo, te voy a decir, el artículo 7, contempla el que ofrezca algún tipo de dádiva o contraprestación a un candidato o a un partido político para que se abstenga de votar o vote a favor de ellos.
En la revocación de mandato, pues no estamos hablando de un candidato o de una candidata, ni de ningún partido político. Entonces, Berenice, Julio, ¿qué va a suceder, auditorio? ¿Qué va a suceder cuando alguien ofrezca una contraprestación y no se trate de algún candidato? Entonces, si nos vamos estrictamente a lo que establece la norma, pues no vamos a poder iniciar alguna investigación en contra de esas personas que ofrezcan ese tipo de dinero o de contraprestación. Entonces sí es un tema muy complicado que nos dimos cuenta en la Fiscalía y que tenemos que trabajar en ello. Y te puedo poner otro ejemplo, es decir, el artículo 11 bis que se encuentra dentro de la prisión preventiva por ese uso de programas sociales o condicionamiento de ese programa social. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque también es respecto al apoyo a algún candidato o algún partido político o alguna candidata. ¿Qué va a pasar ahí cuando hablamos de la persona, de una sola persona, que en este caso es la revocación de mandato, traducida hacia si se queda o se va el presidente de la República? ¿Qué va a pasar ahí cuando incluso la propia Corte ha fijado criterios de taxatividad, es decir, de la estricta aplicación de la norma? ¿Qué va a pasar ahí cuando no se genera un supuesto como tal? Es peligroso por lo que se pueda suceder dentro de del día de la revocación de mandato, que recordemos que conforme a lo sucedido en días recientes en la Cámara de Diputados, pues el INE decide recorrer el día de la votación de la revocación de mandato, y ya no va a ser el 22 de marzo, sino ahora se traslada al 10 de abril. Entonces sí nos tiene que impactar, tenemos que tener mucha atención en ello, y es lo que te puedo explicar, lo que al menos a mí y al fiscal Pinchetti nos genera un problema, una angustia por ese tipo de lagunas que se genera a raíz de esta ley de la revocación de mandato. Berenice, Julio. Gracias. Estamos platicando con el maestro Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. Maestro, hay la inquietud, la ciudadanía tiene la inquietud en relación a este uso de boletas electrónicas y el uso de boletas de papel para este ejercicio primero el 3% para la convocatoria, darle formalidad a este proceso de convocatoria. ¿Usted visualiza la posible comisión de algún delito electoral en la compraventa de conciencias o en el intercambio de voluntades para que con este uso de boletas de papel se tipifique, se adecue a algún delito de naturaleza electoral? ¿Usted visualiza esto con la intervención incluso de algunos funcionarios o de algunos servidores públicos o de algunos programas sociales? ¿Usted lo visualiza, fiscal? Sí, mira, tenemos que partir ahorita del supuesto en el que estamos, que es la recolección de firmas. Así es. Ese es un tema también muy importante, porque la boleta o el documento donde están plasmando la voluntad, la recolección de firmas, es un documento electoral que lo emitió el Instituto Nacional Electoral. Así es. Aquella persona que altere esos documentos, ahí está. Ese documento electoral emitido por el INE, pues sí, ahí sí tenemos se encuadra. Ahí sí nos alcanza la ley general en materia de delitos electorales para abrir una investigación y en su momento pedir ante un juez de control la vinculación o la judicialización de la carpeta de investigación. Entonces sí es al igual que si se emite o se recoge una firma con documentos falsos en la aplicación, también es un tema que podemos atender. Pero sobre todo me voy a lo más sensible o a lo más preocupante, que es la recolección de apoyo ciudadano, las firmas en documentos físicos. Ahí sí tenemos nosotros competencia, y recordemos que esta revocación de mandato, como la organiza y la está organizando el Instituto Nacional Electoral, todos los delitos
que se den en cualquiera de los estados de la República es competencia la Fiscalía Electoral en materia de delitos electorales. Esa es en la etapa en la que estamos, Julio. Por eso es que sí tienen que tener mucho cuidado tanto los partidos políticos como la gente que está recabando ese apoyo ciudadano, y bueno, esperar y posteriormente esperar a la siguiente etapa. ¿Qué va a pasar con la papeleta? Porque ese es otro tema, que la Ley General en materia de delitos electorales contempla la papeleta de la consulta popular y la boleta electoral del proceso electoral constitucional que se tiene cada 3 años. Para hablar, por ejemplo, de un tema del Congreso de la Unión Federal. Ahí sí tenemos competencia nosotros, pero ¿qué va a pasar ahorita con la revocación de mandato? Sí, es muy clara la ley. La ley de la revocación de mandato contempla únicamente funcionarios de la revocación de mandato, cosa que no contempla la ley en materia de delitos electorales. O la boleta de revocación de mandato, es decir, sí tiene nombre y apellido. Entonces, pues ahí es donde nosotros radica nuestra preocupación. Sin lugar a dudas, es legítima la preocupación. ¿Vale la pena hacer las adecuaciones correspondientes, maestro, en este sentido? Bueno, las denuncias las pueden interponer, ya sea de manera física en la propia Fiscalía Electoral, o por sus medios de denuncia ciudadana, que es un teléfono o vía correo electrónico, o en las delegaciones de la Fiscalía General de la República en cada uno de los estados. Maestro Díaz Cuevas, le quiere formular una pregunta a mi compañera Berenice Talles. ¿Es posible esto? Gracias, Julio. Adelante. Gracias, Julio. Mira, aquí sobre todo el tema es cómo se van a hacer ese empate de las leyes para que justamente estas lagunas que mencionabas, maestro, se vayan desapareciendo y funcione tal como debe de funcionar este mecanismo de revocación del mandato. Es un mecanismo nuevo, es una propuesta del presidente que hizo incluso durante su campaña, este tema que trae de evaluar a los gobiernos. ¿Qué reformas son necesarias para que esto funcione de manera adecuada y se vuelva un ejercicio funcional, sobre todo para evaluar a nuestras autoridades? Claro, Berenice, pues muy importante tu pregunta. Tenemos que todas las instituciones actuar con mucha responsabilidad. Y aquí, ¿qué se tienen que hacer? Bueno, pues tenemos que entrar en pláticas ya sea con el Senado o con diputados, para que ellos a su vez empiecen a realizar la reforma o armonizar la Ley General en materia de delitos electorales con la Constitución, con la propia ley, y empezar entonces sí a agregar a los tipos penales la revocación de mandato. Tenemos que tener esa comunicación intensa con el Poder Legislativo para poder hacer esta reforma, que sí es urgente por los tiempos ya que están muy cortos previas a la realización, si es que se reúnen las firmas, el apoyo ciudadano a la revocación de mandato, que como dije al principio, bueno, pues ya puede ser, o el INE ya lo trasladó al 10 de abril del próximo año. Entonces sí tenemos que reformar desde el Senado o desde la Cámara de Diputados la Ley General en materia de delitos electorales, porque esa va a ser parte importante junto con toda la normativa que rodea a la revocación de mandato, para poder hacer esta defensa de esta democracia participativa, que es muy importante para el fortalecimiento de la democracia en México. Bueno, pues aquí está la aclaración del maestro Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. ¿Algo más que desagregar, maestro? Pues yo únicamente invito a la ciudadanía a salir a que se desarrolle este apoyo para que se pueda llevar a cabo este ejercicio democrático de participación democrática directa,
y para el 10 de abril, empezar a tener estos sistemas, a practicar estos sistemas de democracia que ayudan mucho, y que si tienen conocimiento de algún delito, bueno, pues están todos los sistemas de denuncia de la Fiscalía para que denuncien, y los invitamos a esta cultura de la denuncia para que haya cero tolerancia a la corrupción democrática. Es correcto. Gracias. Bere, ¿algo más que desees agregar? Nada, Julio, pues muchas gracias. Gracias, maestro, por este tiempo que nos regalas hoy en un día feriado, es un día de descanso, y bueno, pues ojalá que en otras ocasiones nos concedas nuevamente un ratito de tu tiempo para platicar de estos temas tan importantes, como bien mencionas, para la democracia de nuestro país. Creo que ya no nos escuchó el maestro. Gracias, Daniel Díaz Julio. Cuevas. Le mandamos un fuerte abrazo. Director General Jurídico de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. Berenice, sin lugar a dudas, un tema interesante, un tema polémico. Habrá que darle puntual seguimiento en cuanto a este escenario de la convocatoria, la recaudación de firmas, el manejo de esta información y sobre todo el resultado que ya estamos certeros de que será en abril de 2022. Gracias, Berenice, muy amable. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el doctor Alberto Wildrich Ortiz sobre esta interesante conferencia que dictara el viernes pasado sobre las redes de crimen organizado en el contexto de la migración. No le cambie, regresamos para seguir platicando aquí en Uno más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Gracias, Berenice. Gracias, Julio. Muy amable. Bueno, estamos de regreso en este programa de este lunes 15 de noviembre, día feriado, día de asueto obligatorio. Quiero agradecer especialmente que nos haya tomado este enlace telefónico el doctor en Derecho Rafael Martínez Treviño en el contexto de esta interesante mesa, en esta donde yo diría expertos, especialistas, abogados se dieron cita en esta conferencia magistral denominada La migración y las redes de la delincuencia. Doctor Rafael Martínez Treviño, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estimado Julio Jiménez, doctor, a tus órdenes, con el gran gusto de saludarte también. Gracias, doctor, qué amable eres. Oye, doctor, de gran importancia, relevancia, tu ponencia magistral en este foro, la migración y las redes de la delincuencia, un tema preocupante y de gran actualidad. ¿Nos puedes platicar al respecto en torno a qué giró tu conferencia? Cómo no, con mucho gusto. Mira, en esta conferencia me invitó el señor doctor en Derecho, Juan Carlos Sánchez Magallán, y el tema fundamental fue el de la migración y las redes de la delincuencia. Así es. Que, como tú lo sabes, ahorita la migración es un tema de actualidad en el que muchas personas salen de sus países en busca de una mejor condición de vida, huyendo por cuestiones de pobreza, inseguridad, hasta de temas climáticos, pero yo considero que son dos puntos medulares los que lo originan. Uno, buscar mejor condiciones de vida en trabajos dignos y mejor remunerados, y también huir de grupos delincuenciales, mi estimado Julio Jiménez. Claro. A ver, doctor, estamos platicando con el doctor en Derecho, don Rafael Martínez Treviño. Evidentemente es un tema coyuntural, un tema que ha generado polémica internacional, que ha detonado la preocupación institucional a nivel nacional y que, sin embargo, a nivel ciudadano genera incertidumbre, molestia e indignación porque ha habido actos realmente de violación a los derechos humanos, actos en donde la delincuencia organizada ha hecho víctima a estos grupos vulnerables, a estos grupos de migrantes que, en aras de buscar un mejor nivel de vida, una mejor condición de vida para ellos y para sus hijos, se lanzan a esta aventura que es de alto riesgo y que a muchos de ellos incluso les ha costado la vida, y en otro tanto más a mujeres, a niños, han sido víctimas de estos grupos de la delincuencia organizada, que de hecho los han incluso privado de su libertad, en algunos casos los han privado de la vida, y en otros todavía peor, los han llevado a las redes de la trata de personas. Doctor, esto es alarmante. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, mira, si vemos las cosas desde el ámbito de vista de los derechos humanos, sí, no debemos dejar de contemplar a los delincuentes migrantes. ¿Quiénes son estos delincuentes migrantes? En mi punto de vista, son aquellas personas que vienen a territorio nacional
y que agreden a elementos de la Guardia Nacional de forma muy cobarde y lamentablemente por instrucciones que tienen los elementos de la Guardia Nacional no repelen esas agresiones. Hemos visto cómo los patean en el suelo, los bajan de los transportes de los vehículos de la Guardia Nacional. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder con estos grupos de delincuentes que se internan en el país? Se van a quedar aquí, van a cometer infinidad de delitos. Si eso le hacen a la Guardia Nacional, a elementos tanto femeninos como masculinos, ¿qué se espera que hagan con el resto de la población, mi estimado Julio Jiménez? Terrible situación la que viven estos grupos de migrantes, estas caravanas en donde hay incluso mujeres, niños, adultos mayores, algunas personas con algún tipo de comorbilidad y bueno, algunas discapacidades. Pues es lamentable que nuestro gobierno, el Instituto Nacional de Inmigración y los organismos en materia de derechos humanos, yo no sé si llamarles incapaces, indiferentes o irresponsables. ¿Tú cómo lo calificarías, doctor? Bueno, esto es tremendo. Mira, si lo vemos desde el ámbito de la Constitución, en el 10 de junio del año 2011 hubo una importantísima reforma al artículo primero constitucional en tratándose de derechos humanos y las garantías. ¿Y qué quiere decir esto? Como tú bien lo sabes, Julio, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, claro, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y evidentemente las garantías para su protección, porque no se pueden suspender ni restringir, salvo en los casos que establece la propia Constitución. Luego entonces, si tienen tantos derechos, tantas canonjías estos migrantes, ¿por qué vienen a delinquir? ¿Por qué agreden a elementos de la Guardia Nacional? Y un tema muy importante, por ejemplo, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 109, nos refiere incluso que cuando son víctimas estas personas, se les debe proporcionar asistencia migratoria, claro, cuando tienen otra nacionalidad. Sí, señor. Luego entonces, fíjate qué tema tan interesante, pero ¿qué sucede cuando agreden flagrantemente a elementos de la Guardia Nacional? Al respecto, nos dice el Código Penal Federal, que lo tiene sumamente claro. Cometen delitos contra agentes de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Entonces están transgrediendo el artículo 189 del Código Penal Federal. Yo considero, de forma muy respetuosa, que a estos migrantes delincuentes se les debe de poner a disposición del Ministerio Público de la Federación para que se les judicialice. Están asumiendo una actitud violenta, una actitud para después llamarse a víctimas de los elementos de la policía, de la Guardia Nacional, de las policías estatales, incluso de los elementos de la Guardia, del Instituto Nacional de Migración. Tú puedes dar cuenta que hace algunas semanas hubo imágenes que en redes sociales detonaron la indignación por el supuesto aparente maltrato del que fueron víctimas estos migrantes que primero habían agredido a los elementos del Instituto Nacional de Migración. Y bien refieres acertadamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor. Valdría la pena hacer valer el Estado de Derecho, aplicar en los términos y condiciones que establecen nuestras leyes en materia federal y en materia de prevención del delito, aplicar este ejercicio de manera responsable y ponerlos a disposición de una autoridad en virtud de los delitos que están cometiendo en territorio nacional en perjuicio de nuestros elementos de la Guardia Nacional, doctor. Tienes toda la razón, mi estimado doctor Julio Jiménez, pero fíjate nada más, vamos a pensar que los pusieran a disposición. Yo considero que sí, que los deben de poner a disposición. Basta ya de tanto tolerarles. Claro, no me refiero yo a aquellos migrantes que vienen con sus hijos en brazos, que vienen caminando y demás. Yo me refiero a los delincuentes migrantes. Pero ¿qué sucede? Si los ponen a disposición de la representación social, dependiendo de la naturaleza de los delitos que cometan, aquí nos enfrentamos, acorde a la reforma del artículo 19 constitucional,
si como no son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, claro, vamos a pensar que se les judicialice lo que antes conocíamos como que se les consigne, y que en el nuevo sistema de justicia penal nos dice que se les judicialice. Judicialice, claro. Tienen derecho a libertad provisional durante la secuela de sus procesos. Claro. Pero evidentemente, doctor Julio Jiménez, se van a sustraer de la acción de la justicia. Sí. Porque no tienen un domicilio fijo y demás. Entonces yo considero que aquí bien operaría la prisión preventiva justificada. Pues no. ¿Con qué objeto? De que sean sancionados, de que sean procesados, privados de su libertad, y una vez que se les dicte una sentencia condenatoria que cause ejecutoria, entonces ya sería viable que se les expulse del territorio nacional. Claro. En términos del artículo 33 constitucional. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces estamos en estado de indefensión, los elementos de la Guardia Nacional son víctimas de estos pseudo migrantes, delincuentes, que llegan, los agreden, pues ultrajan a la autoridad y no hay poder institucional ni autoridad que pueda defender a los elementos de la Guardia Nacional, doctor. Es correcto lo que tú estás mencionando. Terrible. Y ahora fíjate, el artículo 33 constitucional nos refiere, evidentemente son extranjeros los que no poseen las calidades a que se refiere el 30 constitucional, y gozan de los derechos humanos y garantías que reconoce la propia Constitución. Así es. Por lo tanto, la facultad es que se les podrá expulsar, pero yo considero que se les debe de expulsar primero, que los judicialicen, que los procesen y que se vayan del territorio nacional. ¿Qué van a hacer estos sujetos en territorio de la República Mexicana? Unirse a grupos de delincuentes, se volverán sicarios, en fin, pues es una gran problemática que considero se debe de atender, desde luego, como lo está haciendo bien el gobierno mexicano, en atención a los derechos humanos de los migrantes, porque evidentemente que están respetando ese derecho humano del migrante, ¿verdad? Más sin embargo, a los delincuentes sí que sean evidentemente judicializados. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Doctor, permíteme darle seguimiento a este tema. Este tema no se acaba aquí. Este tema vale la pena estar dándole puntual seguimiento, explicarle a nuestro amable auditorio de 1+1, pues desde la perspectiva, desde la opinión de una voz autorizada como tú, que eres un reconocido abogado penalista. Yo quisiera molestarte, si me lo permites, la próxima semana para darle seguimiento a estos temas. Con mucho gusto, mi estimadísimo Julio Jiménez. Yo estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu respetable auditorio, a quien saludo también con afecto. Muchas gracias. El doctor Rafael Martínez Treviño, aquí en Cambiando de Tema y además, amigo de 1+1. Te deseo una excelente tarde, para un fuerte abrazo, mi estimado amigo. Buena tarde, hasta luego. Gracias. Y bueno, también en este contexto de las redes de la delincuencia organizada, otro prestigiado abogado penalista, presidente de la Academia de Derecho Penal, el doctor Alberto Woodrich Ortiz, también participó en este seminario, en este foro, en donde, reitero, se dieron cita a los más prestigiados abogados penalistas. Este evento organizado, evidentemente, precisamente para entender, para explicar, para dar una claridad real de pues la migración y las redes de la delincuencia organizada en este contexto que, reitero, a todas luces genera polémica, descontento, preocupación y violación a los derechos humanos. Sin embargo, vamos a un pequeño corte, vamos de inmediato con nuestro compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles, que ya nos tiene preparada una interesante cápsula sobre el contexto que hoy vive en nuestro país. Es un pequeño corte, regresamos para seguir platicando con estos dos grandes especialistas. No le cambie, seguimos, ya sabe, en el periódico 1+1, Cambiando de Tema. Regresamos.
de regreso con mi compañero Víctor Blázquez de Los Ángeles. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por apoyarnos con esta cápsula que tienes preparada en esta tarde de lunes, este lunes 15 de noviembre. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal las calles de la capital de la República Mexicana? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, pues darte un abrazo en este inicio de semana y por supuesto pues también al público querido. Pues inicia la semana con mucho frío y déjame decirte que al ratito pues ahí por ahí de las 10 de la noche, las 7 incluso va a descender la temperatura y pues bueno, pues chamarras como esta pues hay que tenerlas listas en el perchero porque seguramente las vamos a utilizar muchos como yo que somos violentos, pues vamos a pasar noches de frío, Julio. Muy bien. Un tema interesante coyuntural en el contexto navideño, ya pues parece que el espíritu navideño en el contexto del Buen Fin y ya las fiestas que están a la vuelta de la esquina y la temperatura bajando, pues ya se respira cada día y en cada momento este ambiente navideño, Víctor. Exactamente, ¿no? Como tú dices, cuántas cosas se conjuntan para poder tener unas celebraciones navideñas. Y bueno, pues la Navidad, como tú lo dices, pues ya se adelantó a México y bueno, pues tenemos ambiente gélido, el Buen Fin para ir a comprar el arbolito, las esferas, los regalos de Navidad. Claro. Y bueno, pues también hoy es un día de descanso. Y Julio, fíjate que por esto también hemos preparado una nota de cómo ya se está preparando la gente en distintos mercados, porque pues hay que en esta temporada pues cuidar la economía, hay que cuidar el dinero que se encuentra en la cartera y pues muchas cosas como el arbolito, las esferas, las series que por supuesto pues ahora son LED para ahorrar energía, pues ya se encuentran disponibles en los diferentes mercados de la capital del país y al ejemplo pues hemos preparado esta historia, Julio. Adelante. El espíritu navideño ya se adelantó en México y ha tomado las plazas y los mercados que lucen llenos de artículos decembrinos. También las compran aparte la gente para poder... En el taller de Doña Carmen, heredera de 3 generaciones, sus arrugadas manos son el vivo testimonio de años de tradición al fabricar los nacimientos que no deben faltar. Y a casi medio mes de que inicie diciembre, en los mercados ya se pueden apreciar nochebuenas, arbolitos, luces y todo lo necesario para adornar y hacer vivir el espíritu navideño, porque la Navidad llegó temprano a México. Pues nosotros empezamos a hacer la figura, primero se vacía, luego se pule, se le pone ojos, se pinta, se decora y todo el proceso se va haciendo. Todo es a mano. Aquí, diariamente llegan miles de familias buscando el toque que hace feliz al hogar. Mira, pues emocionalmente pues la temporada de Navidad es, ahora sí que felicidad para casi la mayoría. Sí me siento un poco, me siento muy animada. Pero eso no es todo. Las piñatas no pueden faltar en una posada y adornan de color las calles con la esperanza de que este año sí sean compradas. Hay que recibir ese año con buenas vibras, ¿no? Con los brazos bien abiertos y muchas esperanzas para todos. Qué buen reportaje en el antesala de la celebración navideña. El 12 de diciembre empiezan las primeras posadas, Víctor. Por tú ya lo 16 de diciembre, perdón, 12 de diciembre, pues con la Virgen de Guadalupe y el 16 con la primera posada, perdón. Así es, y como tú lo ves, la gente se está preparando para, pues, de diferentes formas dejar la Navidad. Claro. Por supuesto, pues porque tienen sus casas, pues al puro estilo navideño. Pero mira, vamos a recordar que también, no solamente en la ciudad, en la capital del país, que ya pasó de la reforma, se encuentra con las tradicionales Nochebuenas. La flor de cempasúchil pasó a la historia, atrás para dar paso a la flor de Nochebuena. Pues ahora estos camellón emblemático de la principal avenida de la capital, pues ya luce de rojo, rumbo al Ángel de la Independencia y por supuesto hacia dirección del Zócalo capitalino. Claro. Más que decirle a la gente que las festividades, por supuesto, quedan solamente en los mercados ni tampoco en la calle. Hay un pueblo muy bonito, es un pueblo mágico considerado así, a una hora de la capital de Puebla. Estoy hablando de Atlixco. Atlixco, Puebla, claro. Aquí, bueno, pues ya aquí la gente ya se organizó, el propio gobierno ya dio el banderazo para que el próximo 25 de noviembre acudan a lo que se va a llamar el Brindis. ¿Qué es esto? Nada más un festival de luces, un festival
un festival navideño que promete tener mucha innovación, sorpresas a la gente que acuda a esos lugares. Perfecto. Pues ahí está ya el tema que ya a nivel nacional se respira ya algunos eventos que están organizando algunos municipios, algunos gobiernos estatales y bueno, pues en la capital de la República Mexicana, como bien nos compartías en tu reportaje, pues ya en la economía informal, en los tianguis, en los mercados populares, ya se respira este escenario de las piñatas, los nacimientos que son algo de nuestro patrimonio histórico artesanal. Sería bueno que pudiéramos hacer un reportaje sobre estos trabajos artesanales. Tengo entendido que hay una abuelita que tiene más de 40 años haciendo nacimientos de manera artesanal. Víctor, recuerdo que en algún momento tú hiciste un reportaje al respecto. ¿Valdría la pena compartirlo con nuestro amable auditorio de Uno Más Uno? ¿Qué te parece? Por supuesto, de quien hablas es precisamente la que sale hoy en la... Es correcto. Ella que lleva años, lleva generaciones haciendo nacimientos y que por supuesto viene de la familia nueva. Ella pues hace en conjunto con sus hijos, en conjunto su fábrica, pues estos nacimientos de diferentes tamaños y de diferentes presupuestos para que puedan ser adquiridos. También, Julio, hay que destacar que según las propias cifras, bueno, la recuperación económica se está dando mayormente en el sector informal. Y es que cerca del 50% según cifras del INEGI, pues son personas que están empleando, que están siendo ocupadas, pero en el informal, es decir, pues los que no pagan impuestos, los que pues este lugar que ocupan, pues está haciendo pues en cuotas, bien sabemos que se las pagan a grupos, a mismos personas que cobran estas de piso para que se puedan instalar. Así se maneja también comercio informal. Las redes de la delincuencia también. Las redes de la delincuencia que cobran su cuota para que la gente pueda trabajar en las calles de nuestra ciudad capital. Pero sucede en todo el país, lamentablemente. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, un tema preocupante. Valdría la pena también hacer un reportaje sobre ese tema, las redes de la delincuencia, cómo se sirven del trabajo de los mexicanos. Sí, porque por supuesto es delincuencia, cobro de piso y por supuesto pues, la corrupción. Sin lugar a dudas. Víctor, ¿algo más que desees agregar? Pues nada más, gente a que con sana distancia, con mucha precaución, estos eventos que se está recuperando, que se está reactivando la economía verde en casi toda la República Mexicana, pero esto no es que la pandemia se haya ido, sino al contrario, hay que comenzar también precauciones porque ahora sí, no se sabe por dónde pueda ese bicho que le ha hecho mucho daño al Julio. Claro, sin lugar a dudas. Hoy más que nunca los mexicanos debemos reforzar y redoblar esfuerzos para mantenernos, cuidarnos y prevenir cualquier posible contagio en el contexto de estos eventos masivos y multitudinarios que bien pueden generar pues nuevos brotes de contaminación y contagio. Víctor Blázquez de Los Ángeles, como siempre un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo, excelente tarde. Igualmente para ustedes, muy bonita tarde. Gracias. Víctor Blázquez de Los Ángeles, colaborador, amigo de Uno Más Uno, aquí en Cambiando de Tema. Y bueno, precisamente en este contexto de análisis, como le comentaba al inicio de este programa, quiero agradecer especialmente que nos acompañe en vía telefónica, este enlace telefónico, un gran amigo de Uno Más Uno, el doctor Alberto Woolrich Ortiz. Un gran abogado penalista, también hombre reconocido y respetado en el ámbito de mis colegas abogados. Él también participó en este foro de migración y las redes de la delincuencia que se llevó a cabo la semana pasada. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, doctor Alberto Woolrich. Buenas tardes, don Julio, qué gusto escucharlo, me da gusto estar con usted. Gracias, doctor. Pues un foro muy interesante, obviamente la migración y las redes de la delincuencia es un tema preocupante, un tema que sigue generando, reitero, incertidumbre, pero también polémica porque hay violación de los derechos humanos, pero también hay una gran preocupación ciudadana porque existe la intromisión, la intervención de la delincuencia organizada, las redes de la delincuencia organizada en estos temas de migración que hoy están tan presentes más que nunca. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Respecto a esta situación que verdaderamente preocupa a la nación en relación a las redes de delincuencia que están afectando no solamente a los migrantes, están afectando a la sociedad en general y en parte de esta situación hay una responsabilidad en cuanto a los derechos humanos que protegen muchas veces a los delincuentes.
Este malentendido respeto a los derechos humanos ha arrojado una lamentable consecuencia, que es la pérdida de la dignidad de muchas de nuestras instituciones de seguridad, de procuración y de impartición de justicia, y sobre todo ha afectado en mucho también la integridad de soldados, marinos, policías, agentes del Ministerio Público, ciudadanos en general, víctimas de la comisión de eventos delictivos, los propios inmigrantes, ya que ellos se enfrentan constantemente a los infractores de la ley penal. Esta posición entendida de respeto a los derechos humanos, desde siempre la Academia de Derecho Penal ha venido sosteniendo que en el ayer, cuando se crearon los derechos humanos, fue una práctica común que sin mucho análisis, casi de manera reflexiva, en el medio de procuración, de impartición de justicia, se admitieron muchas opiniones exóticas. Estas opiniones tenían una muy dudosa factibilidad en la aplicación de nuestra justicia, pero entraron en vigor porque dotados de elocuencia y sobre todo favorecidos por el poder político imperante de aquel entonces, que era el neoliberalismo, concretamente Carlos Salinas de Gortari. Pero estos funcionarios que crearon los derechos humanos carecían lamentablemente de experiencia en el medio de procuración y impartición de justicia. Ellos jamás tuvieron un contacto directo con la realidad jurídica que se enfrentaba México en aquel entonces. Por ello, difundieron hábilmente la teoría de que a los delincuentes había que respetarlos. Y hoy, pues, la consecuencia que todo México está padeciendo es que aquellas novedades doctrinales únicamente acrecentaron el prestigio de notoriedad de ese neoliberalismo, porque solamente sirvió para recónditos designios y fines políticos. Así es. Como bien lo refieren y como bien coincidimos en opinión muchísimos de los abogados, los derechos humanos pues trajeron mucha protección a la delincuencia y poca protección a la gente de bien, a los empresarios, a las víctimas de los delitos, a los policías. Claro. Ellos son los que deberían de proteger los derechos humanos. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, vale la pena recordar, estamos platicando con el doctor Alberto Woolrich Ortiz, prestigiado abogado penalista, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados. Doctor, a ver, en el contexto migratorio, en el contexto constitucional, yo veo que hay algunos pseudomigrantes que se comportan más como delincuentes, que se han atrevido a ultrajar, a agredir físicamente a los elementos del Instituto Nacional de Migración, a los elementos de la Guardia Nacional, a cualquier autoridad estatal o municipal que los ha intentado contener, y dije contener, porque hay estrategias de contención precisamente para encapsularlos y resguardarlos en lugares seguros y que no sean víctimas de la delincuencia organizada, que incluso a algunos de ellos los ha privado de la vida. ¿Cómo visualiza este tema, doctor? Es un tema preocupante porque tal parece que nuestras autoridades están en total estado de indefensión ante el abuso o ante, como usted refiere acertadamente, el malentendido, la confusión que hay con el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo lo visualiza, doctor? Mire, efectivamente, recientemente circularon en todos los medios, en redes sociales y medios de difusión como el 1+1, aquellas escenas que fueron lamentables donde se veían que unos migrantes estaban golpeando a un elemento de la Guardia Nacional. Así es. Que inclusive la Guardia Nacional se estaba replegando porque tenían instrucciones precisas de respetar los derechos humanos. Pero si retomamos el tema que estamos tratando, sí, aquí estamos observando que esas doctrinas protectoras de la delincuencia y creadoras de la impunidad, porque es la verdad, están creando una impunidad, vienen derivadas de una criminología experimental y postulan desgraciadamente un respeto absoluto a la delincuencia, porque esos delincuentes se pretende que sean tratados como personas de excepción y que se les debe asistir como si necesariamente fueran unos enfermos o unos inadaptados.
y esto es lo que está lesionando la seguridad. Los derechos humanos deben de proteger más a la policía, deben de proteger más al ciudadano, deben de proteger más al hombre que se dedica a laborar activamente, a crear empleos, a los empresarios, a la gente de bien de la República, en lugar de estar protegiendo a esos infractores de la ley penal. Entonces, creo que se debe de reestructurar esta situación y legislar al respecto, pero legislar con base en el México que actualmente estamos viviendo. Estamos padeciendo que por ese respeto a los derechos humanos, pues se está respetando la delincuencia. Vimos tristemente cómo se perdió la dignidad por parte de la Guardia Nacional al replegarse y no afrontar esos miserables que están abusando de los derechos humanos que les da esta sagrada tierra de libertades para cometer las tropelías y golpear impunemente un elemento de la Guardia Nacional. Eso está sucediendo en toda la República. Entonces, ahora los delincuentes amparan en esos derechos humanos para ser protegidos precisamente por los derechos humanos, y las víctimas de los delitos, las víctimas de las instituciones de seguridad, pues están perdiendo la dignidad al respecto. Claro, totalmente de acuerdo. Pero a ver, ¿qué va a pasar entonces con estos infractores, con estos delincuentes que cometen cualquier cantidad de delitos en el territorio mexicano y en perjuicio de servidores públicos, en perjuicio de instituciones y en perjuicio de nuestro marco constitucional y legal? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Son impunes? ¿Gozan de total impunidad? Aquí debería de actuar el Estado debería de actuar con toda la energía que debe, con apoyo en la propia ley, para repelir ese tipo de agresiones, para repelir ese grupo de delincuentes que vienen a aprovechar el territorio mexicano para delinquir, para crear, buscando impunidad, y la encuentran porque desgraciadamente la Comisión de Derechos Humanos y las comisiones estatales inclusive los protege más a ellos que a la propia policía, que a la propia clase trabajadora de la República. Sí, hombre, es terrible que tal parece que las autoridades protegen más a estos pseudo migrantes, porque bueno, también vienen en estas caravanas mujeres, niños, adultos mayores, personas que buscan de manera legítima pues esta condición de transmigrante, de tránsito, cruzar por nuestro país y llegar a la frontera norte y buscar obviamente su ingreso a los Estados Unidos. Ellos son personas como cualquier otro ser humano que busca, aspira a mejores condiciones de vida, pero también vienen en esas caravanas gente infiltrada, miembros de la delincuencia, que lo único que hacen es ver la oportunidad, ver qué pueden llevar, ver cómo se pueden beneficiar y ver de qué manera pueden hacerse las víctimas si es que hay alguna reacción por parte de nuestras autoridades. Doctor, hemos visto cómo se han hecho pues las víctimas literalmente ante observadores de derechos humanos cuando han respondido a las agresiones. Reitero, nuestros representantes de la autoridad, nuestros servidores públicos, miembros pues desde el Instituto Nacional de Migración hasta pues la Guardia Nacional o incluso fuerzas estatales o municipales que han intentado contener este tipo de agresiones o actos que han vulnerado nuestro Estado de Derecho y cualquier condición pues de derechos humanos. Doctor, esto es verdaderamente alarmante y muy preocupante porque las comunidades de mexicanos en su propio país hoy tal parece que van a sufrir un desplazamiento, porque yo no veo por dónde vamos a sacar retornar a sus países de origen a estos migrantes. No veo una estrategia, no veo una política pública, no veo un plan por parte del gobierno de Morena para que puedan pues deportarlos o puedan extraditarlos a sus países de origen, porque bueno, tal parece que aquí son bienvenidos, ya les van a dar hasta una tarjeta migratoria, les van a dar servicios que tengan acceso a servicios de salud, a un crédito para una vivienda digna, y bueno, tal parece que la consigna del gobierno del Morena es más apoyar a estos extranjeros que apoyar a los mexicanos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Por esto es una enorme responsabilidad actual, no tanto en los partidos políticos, porque estos pues muchas veces hemos visto que carecen de el conocimiento bastante insuficiente para poder legislar al respecto, pero esta enorme responsabilidad recae el día de hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son los encargados de alguna manera de crear las políticas mediante las cuales el Estado actual pueda recibir a este grupo de inmigrantes.
Es obvio que muchos de los inmigrantes buscan el tránsito por la República Mexicana para mejorar sus condiciones de vida, pero también es indispensable que se creen, y esto es conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Migración, de crear la política adecuada para evitar que dentro de estos grupos de inmigrantes se infiltren delincuentes. Así es. Basta saber que en Mara Salvatrucha, claro. Los Mara Salvatrucha, que es una organización criminal de delincuentes previamente organizados, precisamente con el ánimo de extorsionar, de trasiego de drogas, homicidios, de muchas de las circunstancias mediante las cuales se aprovechan de esta sagrada tierra de libertades para venir a crear una serie de conflictos. Por eso creo que esta enorme responsabilidad recae ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sea la autoridad, la institución adecuada para evitar que este flujo de inmigrantes estén causando tropelías en la República, conjuntamente con una política de las mismas autoridades de seguridad, de las mismas autoridades de procuración de justicia. Así es. Y yo creo que sí se puede resolver esta situación más allá del interés político que puedan detentar los partidos que usted refiere. Creo que esta situación es de interés público. Tendría que ser de un interés nacional. Así es. Y ese interés nacional, los partidos políticos no lo están denotando, no lo están demostrando. Totalmente. Son pocas las personas dentro de esta cuarta transformación que tienen el interés de modificar actualmente las cosas que están dañando la imagen de la República. Los políticos, pues usted y yo lo sabemos, están dedicados a cumplir caprichos muchas veces del Poder Ejecutivo, pero dentro de esas situaciones hay hombres de bien dentro de todas las instituciones que son los obligados a hacer respetar la ley, que se respete la ley, que se respete nuestra Constitución. Efectivamente, pues aquí está la explicación clara, contundente, objetiva, en la voz autorizada de un experto en Derecho, el doctor Alberto Wooldridge Ortiz, que amablemente nos ha tomado este enlace telefónico. Sin lugar a dudas, el tema seguirá generando polémica, seguirá generando información, noticia y debate en redes sociales. Doctor, permítame, la próxima semana, ¿por qué no lo invitamos a usted? Invitamos a 12 especialistas más para hacer una mesa de análisis en el escenario pues constitucional, jurídico constitucional, migratorio y por qué no hasta internacional, para explicarle a nuestro amable auditorio de 1+1 el contexto político, económico, social e internacional que puede generar este fenómeno. Ojalá y pudiese tener la oportunidad de invitar a agentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a especialistas en Derecho Internacional, para que conjuntamente se pueda hacer un análisis serio de la problemática actual que se está viviendo por cuestiones de inmigración. Perfecto, pues ya está el compromiso 8, al menos ya la participación del doctor Alberto Wooldridge en esta mesa ya está confirmada. Yo como siempre le agradezco mucho a mi amigo, al doctor Alberto Wooldridge Ortiz, que nos tome esta llamada telefónica. Yo sé que es un día de descanso y sin embargo amablemente nos ha tomado esta llamada para explicarle a nuestro amable auditorio de 1+1 este contexto sobre este importante foro organizado la semana pasada sobre la migración y las redes de la delincuencia en este contexto tan alarmante y preocupante. Doctor, muchas gracias. Es un honor, gracias. Muchas gracias. El doctor Alberto Wooldridge Ortiz, aquí en Cambiando de Tema. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa de este lunes 15 de noviembre. Soy Julio Jiménez, no me resta más que agradecerle a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a pues todos los amigos que hacen posible este proyecto, como el coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas. Agradecerle especialmente al presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Kawi, y a la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, su amistad, su apoyo y su respaldo para que este proyecto sea una realidad y podamos ponerlo a su amable consideración todos los días. Le reitero, sígase cuidando, seguimos en pandemia. Mañana tenemos una cita 14:30 horas aquí en 1+1, Cambiando de Tema. Cuídense mucho y muy buen provecho. Hasta mañana. Porque la información es poder.
Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.